¿A quién tenemos hoy aquí? Tenemos a Marina de vuelta y esta vez sí que de vuelta también el misterio, no como la anterior vez, que no dejó tampoco de estar nada mal el podcast que grabamos, pero yo creo que lo nuestro es el misterio, ¿verdad, Marina? Sí, vamos a recuperar un poco el formato, digamos, original, ¿no? Exactamente. Sí, señora. Pues nada, hoy vamos a hablar sobre un tema que además también le viene perfecto a Marina, que es sobre el mar, y en este caso pues vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. Sí que es verdad que vamos a hacer un poco rescatando el formato que hacíamos antiguamente, que hicimos la temporada pasada, que era, vamos a exponer el tema, que en este caso son el Triángulo de las Bermudas, y vamos a exponer una serie de casos, y luego pues bueno, daremos un poquito nuestras conclusiones y demás, ¿verdad? Sí, y bueno, yo creo que también un poco de la aportación, ¿no? Que Sí, se puede hacer. exactamente, yo creo que también podremos un poquito, ¿no? Cada de nuestra parte. María sí que es verdad que trae una cosita un poquito extra diferente a los casos que hay por ahí, que ya veréis que está muy interesante. Y ya os digo, luego comentaremos pues un poquito nuestra idea, lo que pensamos y demás. Nada, antes de comenzar con el programa, me gustaría recordar, como siempre, las plataformas, las de audio, que son iVoox, Apple Podcast y Spotify, y luego para vernos y escucharnos YouTube. Luego también tenéis aquí el logotipo de Noctámbulos Despiertos, donde nos encontraréis en redes sociales, en Instagram, X y TikTok. Luego también me gustaría recordar pues el sponsor Alfreda, con el cual pues ya visteis en un pequeño short que pude subir, donde todos nos mandaron una serie de materiales que están muy bien, los cuales vamos a estar sorteando con cada programa. Con el anterior programa ya lo comenté, para optar a los sorteos tenéis que estar suscritos al canal, luego también suscritos a Instagram, porque ahí a través de esa página es donde haremos el sorteo, y luego también haremos una pequeña preguntita relacionada con el programa en cuestión, pues para certificar que por lo menos han visto un poquito el programa, ya que menos que puedan optar los que se han visto el programa a los premios, ¿no? Y no cualquier persona. Así que nada, con esto también quería comentaros que, bueno, ahí tenéis el panorama de suscripción, de darle like y compartir, que siempre ayuda mucho. Y nada, espero que así lo hagáis. Con esto arrancamos. Bienvenidos Noctámbulos Despiertos. Antes de comenzar con el programa, me gustaría comentaros una pequeña cosa. Como bien sabéis, tenemos un nuevo sponsor en el canal, Alfreda, el cual tiene productos de montaña y para la acampada. Aquí abajo en la descripción del vídeo os vamos a dejar el link de la página web para que vayáis a echarle un ojo a todos sus productos. También aquí abajo de la pantalla os dejaremos un código de descuento con el cual vais a tener un 10% para todos los productos que están en la página web. También veréis que en la descripción del vídeo que vamos a dejar el Instagram para que podáis echarle un vistazo y seguirlo si queréis, porque allí van subiendo vídeos y fotografías todos los días de los productos que van saliendo y que van a salir próximamente. Así que nada, espero que vayáis a echarle un ojo porque sus productos están muy bien. Ya lo pudisteis ver en un vídeo que subimos donde enseñamos productos que nos habían enviado para hacer sorteos y la calidad, la verdad que estaba muy buena. Bueno, espero que disfrutéis del vídeo. Hasta ahora. Bienvenidos. Bueno, pues, Marina, vamos a empezar un poquito por lo que es la zona del Triángulo de las Bermudas, la situación, la zona que lo compone y demás. ¿Nos quieres comentar tú un poquito? Pues vamos allá. Bueno, el Triángulo de las Bermudas no es una zona, bueno, obviamente como bien indica su nombre, pues está cerca o de la isla de Bermuda, pero no es una zona que esté estrictamente delimitada ni marcada, por ejemplo, en cartas de navegación ni nada, en plan como usted está entrando en el Triángulo de las Bermudas. Eso no lo vamos a ver. Entonces, pues hace pues, que sea un poco flexible en cuanto puede estar más al norte, más al sur. Digamos que el Triángulo de las Bermudas es un triángulo porque está formado por 3 puntos: Miami, Bermuda y Puerto Rico. Eso sería, digamos, el Triángulo de las Bermudas como clásico, sí, ¿no? El conocido, ¿no? Por así decirlo. Pero después sí que hay en casos, bueno, como sabéis, está muy relacionado con desapariciones de aviones, barcos y así. Sí que hay casos que a lo mejor son más al norte de Bermuda, más hacia el centro del Atlántico, y aún así pues lo meten dentro del Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, que no hay una zona estrictamente delimitada. ¿Por qué es conocido el Triángulo de las Bermudas? Pues
Es conocido por una novela que se publicó en 1974 de Charles... bueno, no me acuerdo el nombre del autor. Sí, lo dejaremos por aquí abajo en pantalla. Pero sí, es una novela bastante conocida, la verdad. Yo creo que fue, ¿no?, posiblemente la que propició la leyenda que hoy conocemos del Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Sí, el autor expuso unos cuantos casos y la verdad, bueno, pues... Fue muy buen escritor, ha sido un bestseller, un éxito total. De hecho, pues del 74 a días de hoy seguimos hablando del Triángulo de las Bermudas, sí. Y digamos que fue una cosa o una idea que inventó él. Y vamos, sí, ha tenido... Sí, ha tenido repercusión, juguillo. fíjate, hasta nuestros días y bueno, seguramente se seguirá hablando. Sí que es verdad que yo creo, y esto es un poquito que pienso yo, es verdad que no sé por qué me daba en la década de los 2000, yo me acuerdo que se escuchaba mucho el Triángulo de las Bermudas, había mucho misterio alrededor. Sí que es verdad que la gente lo sigue conociendo y demás, sobre todo los que no nos gusta y somos fan del misterio, pero como parece que ha bajado, ¿no?, un poco ese... Sí, pero yo, por ejemplo, para prepararnos este podcast, que he estado escuchando, bueno, otros podcasts o viendo algún vídeo en YouTube, hay cosas muy recientes también y van saliendo, e incluso, aunque no sea a lo mejor la temática principal de un podcast, comentando en algún momento una noticia. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, nosotros cuando hablamos de los primeros casos, que hablamos del Titanic y Correcto. así... Lo mencionamos. Sí, lo mencionamos para esto. Es que yo creo que casi es una cosa obligatoria, ¿no?, en el mundo del misterio, lo que viene siendo el Triángulo de las Bermudas, y más si también tocas el tema marítimo. Sí. Sí que es verdad que en especial el tema marítimo es lo que más suele abarcar el Triángulo de las Bermudas, pero también el aeronáutico. Bueno, aeroespacial. Bueno, y incluso podríamos llegar a decir aeroespacial porque, bueno, ahí es verdad que metiendo un poquito de cuña, ¿no?, sobre un tema que estuve hablando hace poco en un vídeo donde hablamos sobre el lanzamiento de Artemis y demás. También otra de las cosas que se dice, ¿no?, mucha gente, es que eso ya ahí abro el debate, cada uno puede pensar lo que quiera. Los cohetes que se lanzan especialmente por la NASA, y la gente dice que no van al espacio, dicen que acaban ahí en el Triángulo de las Bermudas, por eso hacen la famosa parábola esa cuando se lanzan los cohetes. Pero bueno, esto sería un tema aparte, pero bueno, que también englobaría un añadido más al misterio, ¿no?, el Triángulo de las Bermudas. Bueno, si te parece, ¿tienes alguna cosita más que añadir o arrancamos un poco con el tema de los casos ya, si te parece? No, bueno, sí, comentamos un poco también que es una zona que, aparte de estar supuestamente relacionada con algo de desapariciones misteriosas y tal, más que nada es una zona donde hay mucha confrontación de frentes, tanto de aire, o sea, en vientos, como corrientes marítimas. Por lo tanto, es propenso a que haya temporales y a que que haya condiciones de mal tiempo bastante repentinos, así como también hay parte del mar Caribe, y a veces lo relacionamos con playas paradisíacas y mar en plena calma. No es así siempre. Es zona donde es habitual pues tener tu temporada de huracanes y demás. Por lo tanto, huracanes, mal tiempo terrible. Las famosas tormentas tropicales también. Y sí que es verdad que una cosa que quería que comentásemos y tal, hay una cosa clave también, yo creo que en el Triángulo de las Bermudas, es el gran número de sucesos así extraños, de desapariciones y demás, en el cual pues también la gente que lo mira desde un punto más objetivo, ¿no?, dicen que también va relacionado un poco con el tránsito que lleva, ¿no?, este triángulo invisible, por así decirlo. O sea que quizá sí que es verdad que es una zona que tiene sus cosas peculiares, que ahora las analizaremos en los diferentes casos, pero sí que es una zona que es bastante propensa a la desaparición, al hundimiento y todo eso de diferentes naves o aeronaves, pero todo también iría relacionado un poco con el número de tránsito, ¿no?, con el volumen de tránsito que tiene la zona, ¿verdad? Claro, al final ya por estadística, ¿no?, es una ruta súper transitada, de las más transitadas del mundo. Entonces, al final, contra más tráfico haya en la zona, pues más posibilidades hay o más probabilidades hay de
que ocurra un accidente, ¿no? Es como Así lo que es. decíamos bueno, comentábamos con Alberto, normalmente una zona de alta concentración de accidentes no es que sea una carretera por la que no pasa nadie, obviamente pues Exacto. puede ser más peligrosa, más visibilidad, pero normalmente es un Sí, sitio un sitio transitado. transitado, correcto, sí señor. Bueno, pues ¿qué te parece si abrimos con el que posiblemente fue el caso insignia, ¿no? del libro del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué te parece? Pues vamos. Bueno, este caso es el famoso vuelo número 19, el cual, pues bueno, es muy famoso debido a que 5 aviones de un escuadrón de... Bueno, voy a poneros un poco en contexto. Todo esto es después de la Segunda Guerra Mundial, donde un famoso teniente, Charles Taylor, se le dio un escuadrón de aviones para que los tuviera en funcionamiento, porque, como bien sabéis, después de la guerra, pues sí que es verdad que hubo un poco quizá el contexto del miedo después de venir de una primera y una segunda guerra mundial a que siempre pues pueda haber ya no una tercera guerra mundial, pero sí que a lo mejor alguna guerra, alguna refriega. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento pues Estados Unidos estaba en un momento de estar en conflicto, en especial con Rusia y demás, en ese momento la Unión Soviética. Y claro, pues siempre mantenía un poco el movimiento de tener a su ejército pues preparado si en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues este coronel, este teniente, perdón, que había sido un famoso piloto de la Segunda Guerra Mundial, muy condecorado, por cierto, pues se le dio este nuevo trabajo que era, digamos, pues formar a nuevos pilotos de aviones. ¿Y qué pasa? Pues ellos salían cada X tiempo a volar y a hacer maniobras pues para mantenerse activos y demás. ¿Qué pasa? Nos tenemos que remontar aquí al día 5 de diciembre del año 1945, cuando 5 de esos aviones salen a vuelo, incluido el del teniente. ¿Y qué pasa? Que a las pocas horas dejan de dar señales y desaparecen. En ese momento los pilotos lo último que lanzan, ¿no? Por radio es que dicen que las brújulas se están volviendo locas, que han empezado a ver cosas muy extrañas, como por ejemplo una especie de mares blancos, de mar blanco, de niebla y cosas a las que no estaban acostumbrados, porque hay que tener en cuenta que pese a que eran pilotos que se estaban en formación y demás, estaban acostumbrados a transitar esa zona y hacer prácticas de vuelo en esa zona. Luego también es verdad que en un último momento reportaron aquí una cosa muy intrigante, que es no sabemos dónde estamos, refiriéndose a eso, que a la zona a la que estaban viendo en ese momento pues no la conocían. Ese quizá me parece que fue el último mensaje que se dio por radio, y ya después de eso esos 5 aviones TBM Avenger, que era un modelo muy famoso en esa época, pues desaparecen completamente del mapa, ¿no? ¿Qué pasa? A lo largo de esos días se lanzan varios de estos de rescate, en especial una aeronave de estas híbridas que pueden ir por tierra y por mar y por aire, un hidroavión, con el cual también llevan una serie de equipos de salvamento y demás. Y para más Inri también termina desapareciendo sin dejar ningún tipo de rastro. Luego sí que es verdad que se intentó hacer un poquito más de búsqueda para ver si aparecía algo, pero viendo que no aparecía nada ni tenían ningún tipo de explicación, pues el ejército en ese momento y la marina pues decidió dar carpetazo al asunto, porque claro, a los ojos del resto del mundo y en este conflicto bélico que había en ese momento, o posible conflicto bélico, pues no interesaba que la opinión pública decir que habían desaparecido 5 aviones y uno de salvamento. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues sobre todo los familiares de los desaparecidos, pues sí que es verdad que luchan bastante para que salga a la luz pues todo lo que ha ocurrido, porque claro, ellos dicen que no, que simplemente han desaparecido y demás, que posiblemente los pilotos no saben lo que hacían, y claro, la familia pues enfadada pues luchó porque todo esto se destapara y no quedase en el olvido, y yo creo que gracias a eso pues hasta nuestros días pues
ha podido llegar este caso, ¿verdad? Y bueno, escuchando un poco el caso, ¿no crees que incluso una forma del mismo gobierno de ocultarlo es ocultarlo detrás del misterio? En plan, no querer a lo mejor destapar como ¿sabes? La realidad o Sí. el por qué o qué pasó, y dejarlo un poco en una incógnita que al final deja la historia abierta o no deja descubrir si hubo... No sé lo que pudo haber, un pero conflicto o algo. Un conflicto, un sabotaje o... No sé, a ver, yo quiero pensar que si hubiera sido, por ejemplo, el ejemplo de un conflicto, yo creo que eso no lo se hubiera importado porque a lo mejor pues se lo hubieran tomado como un ataque y demás. Y lo hubiera dicho, yo creo, a título personal, que es un poco ya de misterio, en especial lo que le quiso añadir en especial el escritor del libro del Triángulo de las Bermudas. Especialmente porque ya sabemos que lo que quería para este libro era, sobre todo, mucho misterio, muchas cosas del tema paranormal pues bueno, pues para así ya se vio, para poder vender más, ¿no? Sí que es verdad que es un caso que bueno, que es muy, muy importante, ¿no? Y es insignia para este libro, pero la verdad que la información que hay es bastante escasa, sobre todo, ya os digo, por el tema de la época en la que se vivió todo esto, ¿no? Que es en un momento de conflictos bélicos, también hace ya muchos años, estamos hablando de una cosa ocurrida hace 80 años, no lo mismo que ahora, que se documenta todo mucho mejor y demás, y quizá todo ahora hoy en día es un poco más transparente, ¿no? que en aquella época, ¿no? Bueno, a día de hoy queda todo más registrado y es más fácil y está más al alcance de todos, ¿no? El poder acceder a la información, que aquellas también... Claro, hoy en día con internet todos podemos acceder a todo, de hecho ahora lo vamos a ver con el siguiente caso. Deja menos a la duda, ¿no? Al final. Y también a su vez abre mucho a nuevos o posibles investigadores, ¿no? Bueno, como en este caso podemos ser nosotros, ¿no? Opinando sobre estos casos. Y bueno, ya enlazo con el siguiente caso. Sí que bueno, comentamos un poquito lo que se le pudo achacar, ¿no? a este caso, que fueron las opciones lógicas, ¿no? Que bueno, que hubo una serie de contratiempos con el temporal. También es verdad que hubo unas fallas en los textos de GPS que tenían en ese momento, ¿no? O sobre todo por lo que comentan ellos, ¿no? De que las brújulas se están volviendo locas y que bueno, que luego tú creo que nos podrás comentar algo sobre esas brújulas. Y bueno, esta es un poco la explicación lógica que se le da, pero sí que es verdad que es lo que dicen, que no aparecieron nada, ningún tipo de restos, ¿no? Ni materiales, ni de restos humanos, ni de ningún tipo, cuando sí que es verdad que si se hubiera perdido, hubieran chocado en el mar, ¿no? O se hubieran estrellado, siempre hay alguna pieza que flote y demás, y extrañamente nunca apareció nada. Pero es que ni de ni del luego todavía el otro hidroavión, que era considerablemente bastante más grande, ¿no? que estos pequeños aviones Avenger. Claro, pero a lo mejor también era en esa época no había... no teníamos los medios que hay ahora ni para la búsqueda ni para el rescate. Sí, eso sí. Y también viniendo de la época justo después de la Segunda Guerra Mundial, creo que tampoco los gobiernos querían hacer esa inversión en esto, que al final, o sea, sabían que los pilotos sí que están ya fallecidos, eso seguro. No había señales de... Sobre todo yo creo que después del hidroavión, ¿no? De rescate, dijeron, bueno, ya hemos perdido los 5 aviones y vamos a dejarlo aquí porque no estamos como para tampoco ir aquí perdiendo aviones. Bueno, pues todo esto es un poco con lo que inicia, ¿no? el libro y el misterio, ¿no? El Triángulo de las Bermudas. Sí que es verdad que hay muchos más alrededor, pero yo creo que este es uno de los insignias. Pues nada, te doy paso a ti con el siguiente tema. Bueno, pues el siguiente lo he elegido un poco como hacer como el otro lado, la otra cara de la moneda, que es el caso de los casos más recientes de hundimientos en el Triángulo de las Bermudas, que es el del barco El Faro. El nombre es El Faro. Fue en 2015. El barco salió de Jacksonville, en Florida, y se dirigía a Puerto Rico.
Era un barco portacontenedores y carga rodada, un mixto. Llevaba coches y, bueno, y contenedores. Bueno, sin más. El barco salió a finales de septiembre, ya con un aviso, bueno, con aviso o con una previsión de temporal por una tormenta tropical que se llamó Joaquín. Ujú. Y, bueno, tormenta tropical, sí sabían que iba a hacer mal tiempo, pero aún así, bueno, digamos que el capitán decide salir y yo también aquí pues pongo un poco de experiencia propia, supongo que también presión comercial al final, bueno, presión comercial y que hay que cumplir horarios y él pues vio pues que el temporal tampoco era para tanto. Sí, era temporal, iba a ser incómodo navegar, pero asumible, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el 30 de septiembre ya pasa la categoría de la tormenta tropical esta Joaquín, pasó a huracán, ya subió de categoría. Bueno, ya con eso, pues un poco las tensiones, ¿no? Aumento, ¿no? De saber que había más mal tiempo y esto, pues decide el capitán pues variar su rumbo un poco a estribor para, digamos, como pasar por el sud o por debajo de la tormenta y bueno, como intentar un poco hacer una ruta meteorológica. Más segura, ¿no? Sí, un poco esquivando, a ver si al filo. Iba buscando, ¿no? También un poco el ojo del huracán, ¿no? No, iba buscando pasar por debajo. Iba buscando. Lo que pasa es que horas después, esto fue sobre las 12 del mediodía, el 30 de septiembre, pues sobre las 5 de la tarde, el huracán cambia un poco de rumbo y la segunda oficial, que estaba de guardia, comenta como que parecía que iban directos al huracán. Entonces lo comprueban y ven que la información meteorológica que están recibiendo a bordo no es correcta o no corresponde a lo que están viendo. El capitán mandó un correo a la compañía y parecía que hubiese como un desfase con el parte meteorológico que recibían. El huracán sube de categoría también a su vez y ya se encuentran con olas de unos 9 metros y unos 70 nudos de viento, que es una burrada. Y viendo que van directos, el capitán entonces toma la decisión de variar un poco el rumbo e intentar ir o buscar el ojo del huracán. Yo nunca he vivido un huracán, felizmente ni espero vivirlo, pero no sé por qué todos creemos o sabemos que en el ojo del huracán hay calma, chicha, sí. O está calma. Entonces, pues supongo que el capitán ese buscó eso. Pero no sé si es verdad. Y intentó buscar esto con también bastante mala suerte, obviamente, pues mientras buscas el ojo del huracán, pues temporal, olas, golpes por todos lados, pum pum pum, pum. Entre las 2 o las 5 de la mañana, debido a la baja presión de aceite, se quedan, bueno, no sé a qué se debía la baja presión de aceite, pero debido a que hay baja presión de aceite, se paran los motores y se quedan sin propulsión. Entonces, pues quedan, pues bueno, a la merced pues, de las olas y el viento. Y sin haber llegado al ojo del huracán. Entonces, pues, bueno, sin haber llegado se quedan sin propulsión, a la deriva. En ese momento, el oleaje, ¿en cuánto podría estar más o menos los metros de las olas en ese momento? Bueno, la información que estoy dando todo es bueno a contra de lo que habíamos visto en el anterior caso. Como es bastante reciente, tenemos el informe de investigación oficial. De hecho, tenemos el de investigación oficial, el del Coast Guard y después el boletín, resumen que publican. El informe oficial son 300 páginas a todo detalle del parte de la evolución del huracán, de fotos del estado del barco en cuanto a mantenimiento también, del pecio que se encontró del barco, de todo. Que bueno, ya lo pondré, el link se puede poner por allí y todos lo podemos consultar, ¿no? Hablaba todo el rato de unos 9 metros. No sé. Tiene que ser terrible. Tengo un amigo que me cuenta experiencias de navegando en un pesquero y 12 metros de ola y un vídeo que me enseñó parece una pared de ola. Sí, que se te pide encima. Una cosa enorme.
Y pues, pero 9 metros ya telita. Pues eso, sin propulsión, se quedan atravesados a la mar. ¿Qué pasa? Que si estás... O sea, cuando tú estás en temporal con un barco, tienes que intentar, lo que se dice, capear el temporal. Bueno, o cuando se dice correr el temporal es cuando lo llevas como de popa. Y bueno, es, digamos, como que escapas de él. Y capear el temporal es cuando vas pro al temporal, que era el caso que se encontraban ellos. Y vas un poco por las amuras, por las amuras. Y bueno, por la proa, básicamente. Y intentar aguantar. ¿Qué pasa? Al no tener propulsión, ya no tienes gobierno. Y al no tener gobierno... Quedas a merced del agua. Te quedas pues a donde te lleve. Y se quedaron atravesados a la mar. ¿Qué pasa? Una ola de costado, no pasa nada. 2 olas, no pasa nada. Pero lo que acaba pasando es que entras en sincronía y vas cogiendo escora hasta que ya es irrecuperable, ¿no? Y bueno... acabó hundiendo el barco. El último mensaje de socorro es a las 7:30 de la mañana del 1 de octubre de 2015 y se calcula que a las 7:39 ya estaba hundido, o sea en cuestión de nada. No sé, en los restos que se han encontrado del barco, que están a 3.500 pies de profundidad, que es una barbaridad, o sea, teniendo en cuenta que el Titanic está a unos 1.700 y algo, creo que es. Ese y ya el doble. Y ya era difícil, sí. Y ya, bueno, lo que sabemos, ¿no? Lo difícil que es llegar allí. Pues se llegó al faro y bueno, de hecho hay un montón de imágenes. Sí, hay unas imágenes. Yo de hecho pude ver unas en un noticiero que se ve cómo lo están comentando y demás, y se ven las imágenes del submarino, bueno, lo que fuera que llegó y pudo grabar las imágenes, la verdad. Es heavy. Gracias a las imágenes se sabe que no llegaron ni a arriar ni a tirar los botes salvavidas ni balsas. Uno de los botes estaba en el fondo y el otro bote lo encontró otro barco a la deriva, pero el bote destrozado, o sea, hecho un Cristo. Pero bueno, se sabe que, o sea, tuvo que perderlo en el hundimiento o algo, sí, porque no se llegó a lanzar. Y después también se recuperó un traje de inmersión, que son los trajes estos que son tipo Teletubbies rojos, que te lo pones y supuestamente no te entra agua y quedas flotando. Supuestamente. Si el traje está en buen estado y te lo has puesto bien, funcionan, los he probado, Eso sí, no sé por qué suelen tener agujeros, cositas tal, no sé qué, y a la que te entra un poco de agua entonces es un muerto, porque eso pesa un montón. Bueno, aún cuando estás dentro del agua flotas, pero te es muy difícil moverte porque piensa que a lo mejor te has metido 50 kilos de agua encima. Claro. Y flotas, pero te es imposible moverte porque es tu peso más un lastre, ¿no? Ya ves. No hay indicios ni señales ni que la tripulación intentase abandonar. Yo no sé si es porque todo fue demasiado rápido o incluso por cómo era una tormenta tan bestia que a lo mejor pues tenían asumido que era un suicidio, ¿no? Sí, yo creo que entonces, un poco viendo el panorama y demás, yo creo que aunque por mucho barco o bote salvavidas o mucho traje te lanzases al mar, era bastante difícil sobrevivir, ¿no? Iban 33 personas a bordo y no sobrevivió nadie. Tampoco se recuperaron cuerpos ni nada. Que en parte también es un poco extraño, ¿no? Porque acaban flotando, ¿no? Sí, o si estaban dentro del barco, igual que han entrado con drones submarinos o han investigado, los podrían haber encontrado, ¿no? Pero ninguno de los tres. También es extraño, ¿no? Mira, añadimos ese pequeño toque de misterio. Igualmente es un caso pues que queda muy bien documentado. Parece que es un poco pues un cúmulo de infortunios, ¿no? Malas decisiones por parte del capitán, quizás. Seguramente también alimentadas por la presión de la empresa, pero bueno, no parece que sea tampoco tanto un misterio, sino un accidente marítimo. Y una desgracia, pero bueno.
no creo que... O sea, creo que como Triángulo de las Bermudas en cuanto a misterio, creo que queda fuera. Sí, en este yo creo que poquito misterio hay, sino más que nada se debe pues un poco a un cúmulo de errores, ¿no? Ya primero partiendo un poco del capitán, ¿no? De al final elegir un poco a salir pese al temporal, aunque pudiera ser que no fuese algo en un principio leve, pero siempre está ahí la duda, ¿no? De si puede empeorar o no. Y luego también un poco pues la mala suerte, ¿no? La mala suerte de al final, en el peor de los casos, que se acabe convirtiendo en un huracán y luego encontrarte todo este oleaje y esto, y ya luego yo creo que la debacle total y la mala suerte definitiva, ¿no? De quedarse sin propulsión, ¿no? Que eso yo creo que ya es el decir, vale, ahora ya sí que estamos a merced del mar, ¿no? Sí, es un cúmulo de desgracias, digamos. Uh-huh. Se pudo recuperar el VDR, que es el Voyage Data Recorder, que es como, digamos, la caja negra de los barcos. Por eso está también todas las horas exactas y demás, y tenemos las transcripciones de las conversaciones que había en el puente, ¿no? Que primero pues era como de seguridad, de peores tormentas hemos pasado y así, y después ya va siendo un poco pues más como de miedo, esto está empeorando, mails a la empresa que también los vemos en el informe, después ya finalmente pues ya el miedo, ¿no? terror, porque ¿no? Pues, y como un poco esa maniobra un poco, bueno, un poco no, totalmente La arriesgada desesperada. de intentar buscar el ojo del huracán. Y bueno, ya cuando se quedan sin propulsión, pues ya es bastante pánico, pero igualmente esperanza como de, bueno, que la tormenta tiene que pasar y tal, pero Nada. nada. Una pena, la verdad, una pena y una tragedia de 33 personas. Y bueno, si de paso de esta tragedia, pues pasamos a la del siguiente caso, que también es lamentablemente otra tragedia y posiblemente más fuerte. En especial esta porque bueno, volvemos otra vez un poquito al contexto bélico. Esta vez, en vez de irnos a después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos trasladamos a la Primera. En especial, pues nos trasladamos al 1918. Y bueno, aquí tenemos un barco, el USS Cyclops, que era un barco que transportaba manganeso. Sale del puerto de Barbados con 309 tripulantes, que no son pocos precisamente, tampoco. ¿Y qué pasa? Este barco va camino lo tengo por aquí, a Baltimore para descargar ese manganeso, porque es un material que es muy pesado, y en ese momento marca que bastante las diferencias con el tema de la guerra, porque se utiliza pues para especialmente pues para hacer cosas como las armas, los de estos de los tanques y demás. ¿Y qué pasa? Hace una primera parada, ahora no me acuerdo creo que es en Puerto Rico, creo que es Puerto Rico, y de ahí pues ya sale hacia Baltimore. Y en medio de ese trayecto, que justamente pasa por el Triángulo de las Bermudas, desaparece sin ningún tipo de explicación aparente. Se establece en ese momento el que dicen que fue posiblemente el despliegue más grande que se hizo por lo menos hasta la fecha, para encontrar algún rastro sobre ese barco, ya principalmente aparte por toda la gente, ¿no? que viajaba en ese barco y demás, esa tripulación, también porque claro, llevaba un contenido altamente necesario, ¿no? en ese momento y en ese contexto bélico. Entonces, ¿qué pasa? Se hace ese despliegue tan grande, tanto por mar como por aire, pero ya digo que no extrañamente no encuentran nada de ningún tipo, o sea, ni materiales del barco, no se encuentran salvavidas, no se encuentran restos humanos, ni siquiera pues lo que se diría, ¿no? Las típicas manchas de fuel o de aceite y demás que suelen dejar, ¿no? Cuando algunos barcos pues se hunden y demás. No encontraron nada. Digo, estuvieron durante un largo periodo buscando algún tipo de prueba o de esto de indicio de dónde se podría haber hundido el barco, pero nada, sin ningún tipo de encuentro. La verdad,
Bueno, aquí sí que es verdad que hay un poquito ya de contexto del hundimiento de este barco, de que pudo ser posiblemente pues, por el sobrepeso que llegaban. Sí que es verdad que tú bien me comentabas antes que el manganeso es un material muy, muy denso, ¿no? El manganeso no es una carga, bueno, un poco de clase de construcción Sí. naval, es una carga que es muy densa y pasa dos cosas. Un barco puede estar lleno por volumen o puede estar lleno por peso. Por ejemplo, la paja, como todos sabemos, es muy ligera. Seguramente llenas una bodega, por volumen está llena. No puedes cargar más. Pero, sin embargo, el manganeso es muy denso. Entonces, el barco está lleno. No sé si más o menos veis que los barcos tienen siempre un círculo por el costado con unas rayas. Eso es el disco Plimsoll y marca el calado máximo que puedes llevar, ¿no? Obviamente, eso va con los cálculos de estabilidad y tal. No pintas el disco donde te da la gana. Entonces, el barco seguramente iba sobrecargado en peso. O sea, las bodegas no irían llenas, o no las verías llenas, pero en peso estaba pasado y creo que comentabas por unas 200 Sí, unas 200 o toneladas, 300 toneladas. Iba pasado bastante. Sí que es verdad que es lo que digo. Hay que tener en cuenta pues, que estaba en eso, en medio de una guerra mundial, y ese material pues, era bastante primordial. Y bueno, pues en ese momento también posiblemente no es como ahora, que se observa mucho el tema, ¿no? de la seguridad, ¿no? en la navegación. Bueno, yo creo que también, bueno, si te fijas, acababa de ocurrir el desastre del Titanic, hacía unos Sí. 6 años solo. Sí, sí. O sea, sí que ya estaban bastante concienciados, pero no había las medidas que hay ahora, ¿no? Y estructuralmente los barcos tampoco eran lo que es ahora. Entonces, ese barco seguramente estaba bastante, digamos, chungo. Sí, eso sí, eso también lo apuntan, sobre todo los que lo pudieron ver en el segundo puerto, donde hicieron esa parada, que se ve que estructuralmente estaba bastante dañado y que posiblemente iba bastante al límite, ya no solo por el peso, sino por el funcionamiento del barco como tal. O sea, sí que es verdad que fue un poquito arriesgado, ¿no? el enviar ese barco ya con el daño que llevaba, y a más el añadido del sobrepeso que llevaba, ¿no? Y que decía la gente que... Claro, pero cabe entender también que seguramente ese viaje sobrecargado de manganeso no era la primera vez que lo hacía. No, claro que no. Entonces ya ibas acumulando, Claro. Pues el daño se iba haciendo, ¿no? Actualmente, y creo que es desde el año 80 o 84, no sé, que ya empezaron a ser obligatorios también los barcos de doble casco. Obviamente refuerza muchísimo eso, Claro. la estructura. Ese era un monocasco. Y como digo, el manganeso tampoco no es una carga peligrosa, ni va a explotar, ni va a crear gases tóxicos ni nada, pero es complicado llevarla, ¿verdad? es una carga que absorbe mucho la humedad. Actualmente hay sensores de humedad por todas partes, deshumidificadores, y es fácil, pero de aquellas, y más entendemos en un ambiente marino donde la humedad está en todas partes, esa parte del Caribe y todo, sobre todo súper húmeda. es muy probable también que la carga cogiese humedad. ¿Y qué pasa con el manganeso cuando coge humedad? Pues bueno, absorbe, digamos, el agua, se compacta y empieza a comportarse como un líquido, ¿no? Si tenemos una piscina de olas en una bodega, pues lo que haces es comprometer a la estabilidad. Claro. Si ya había daños estructurales, pues obviamente si tiene algo en movimiento dentro, lo va a agravar más. Y pudo haber partido, pudo haber dado la vuelta. Claro. Sobre todo ya si posiblemente se encontró, aunque fuera a lo mejor una pequeña tormenta, sumado a esto que comentas, pues puede ser que ocurriese la desgracia, que al final ocurrió, y de hecho se apunta que es la desgracia más grande que ha tenido la Marina fuera del contexto bélico. O sea, porque así que es verdad que esto era en medio de una Primera Guerra Mundial, pero no era un barco que estaba preparado para combatir. Entonces, al final, pues me parece que fueron los 309 de esto que lleva fallecidos, y ya digo que lo tenía por aquí. Claro, yo lo que también creo, y es muy típico en esa época, Sí, señor. La mayor pérdida de vidas de la Marina estadounidense fuera de combate.
O sea, No, para que veas. seguramente los 309 no eran tripulantes todos, sino que habría gente que era en calidad de más o menos pasajeros. De aquella era muy típico, pues, ¿dónde va este barco? Pues, yo qué sé, va a tal sitio. Pero te embarcabas por cuatro duros y a veces incluso pues teniendo que hacer algún trabajo, ayudando a algo. Pero era una forma pues económica, ¿no?, de viajar y es bastante habitual. Eso también hace pues que al final llevas mucha gente y no todo el mundo con conocimientos del medio marino, de cómo abandonar, de en cuanto a seguridad y obviamente la formación tampoco era la misma que hay ahora. Y esto todavía me hace pensar que 309 tripulantes era posiblemente oficial, que a lo mejor incluso puede que extraoficialmente llevase alguno más también. O sea, fíjate, que eso todavía lo hace más heavy. Y eso, y una vez más, pues ya bien sea por la licuefacción de la carga, por daños estructurales o así, creo que una vez más, pues no hay tanto misterio detrás del caso, sino, bueno, una explicación, ¿no? Sí, aquí hay varias explicaciones, varias hipótesis. Lo único que sí que es verdad que lo verdaderamente misterioso y extraño que fue un hundimiento donde para buscar algún tipo de esto se hizo un despliegue muy grande, ¿no? Porque ya digo que apuntan que fue el despliegue más grande que se había hecho hasta la fecha para intentar localizar el barco, ya sea para encontrar, aunque fuera algo del material o de supervivientes. Y claro, no deja ningún tipo de resto, una vez más, ni deja ningún tipo de salvavidas, ningún resto humano, ninguna parte tampoco del fuselaje, ¿no?, del barco, ni tampoco nada de lo que se dice, ¿no?, muchas veces, ¿no?, cuando se hunden los barcos, que dejan esas manchas, ¿no?, de fuel o de aceite, ¿verdad? Sí, pero también pues al final es una zona, como decíamos antes, de grandes corrientes y tal, que se pudo llevar, bueno, primero que no había los medios que hay ahora, como en el Faro, que bueno, submarinos de estos y demás, más o menos es fácil de encontrar los restos. Las propias corrientes pudieron llevarse mucho de las cosas al final, no sé, por ejemplo del Titanic también, que fue eso, como decíamos, 6 años antes. Aún ahora a veces salen cosas y que gente encuentra que es un plato en una playa, que no sé qué. Sí, es curioso. Entonces, pues imagínate. Ya. Pues ya te digo, pero aún así, ya te digo, en ese momento al menos no se encontró nada. Sí que es verdad que una vez más volvemos como al del otro, ¿no? Que es una época que todavía hace más años, hace más de 100 años y bueno, pues la información es la que nos ha llegado. Pero bueno, no deja de ser curioso que en ese momento se haga mucho hincapié en esto, de que se hizo un despliegue muy grande y que no se encontró nada. También es verdad que se apuntó a una teoría a un posible hundimiento por un torpedo de algún enemigo, sabiendo que transportaba un material muy, muy importante, ¿no?, para ese conflicto bélico que había, que era la Primera Guerra Mundial. Pero yo personal lo descartaría, ¿no?, porque en caso de explosión sí que yo creo que ya ahí hubieran encontrado algún tipo de restos. Yo creo que sí, porque es todo mucho más sucio, ¿no?, más escandaloso, digamos. Sí. Entonces, nada, eso yo creo que esto un poquito más sobre este caso. Una pena, la verdad, porque 309 personas oficialmente es un duro golpe. Sí, es, ¿no?, una barbaridad. Aparte ya sobre también el material que se perdió en ese momento. Pero bueno, ya lo de las vidas humanas fue un escándalo. Yo supongo también que la gran inversión en la operativa de salvamento de este barco también venía dada, una vez más vuelvo a repetir, porque el Titanic aún estaba en los titulares, como aquel que dice, y había sido muy sonado la de vidas que se habían perdido, como 309 no pasaban desapercibidas. No, claro, y una vez como para que se volviera a repetir en caso de, bueno, a ver si podemos encontrar, aunque sea una serie de personas y demás. Bueno, triste, la verdad, bastante triste, pero sí. Bueno. Pues nada, vamos a un último caso, que esta vez lo has traído tú de tu propia cosecha, ¿verdad? Sí, bueno, es intentado un poco de aportación personal. Al final, cuando hablamos de hacer el podcast sobre el Triángulo de las Bermudas, del cual teníamos muchas ganas, al menos creo que es compartido el sentimiento, me puse a investigar un poco
y en parte fue un poco un chasco / decepción el decir, jolín, el Triángulo de las Bermudas al final es el mito que se inventó en un libro, o sea, Sí. o sea, es un poco... esperaba que hubiese más. Entonces he querido como un poco buscar o indagar o pensar que ya ven, el mito ya tenía que venir de antes, ¿no? Y efectivamente pues hay algo más, aparte de un grandísimo escritor que lo ha explotado Lo sabía muy bien. explotar muy bien, sí. Sí que hay algo más y hay textos ya antiguos, digamos de 1500 y algo, 1700, que hablan pues sobre todo de islas que aparecen y desaparecen y en las que pues que te confunden, Uh-huh. que crees que estás en un sitio y estás en otro. Y buscando un poco, pues, y también mirando mapas antiguos y demás, pues, bueno, hay unas zonas donde marcan como que hay bancos de arenas que se mueven y que, obviamente no en el pleno, o sea, el Triángulo de las Bermudas, lo que sería en el medio, hay 3.500 metros de profundidad, no va a haber un banco de arena de ese tamaño y que se mueva encima. Pero más en zonas más pegadas a la costa y eso, sí. Y al final no deja de ser Triángulo de las Bermudas, una zona pues de alta concentración de tráfico y que es muy probable, pues a la luz del día y más en la antigüedad, pues tú veías si hay más o menos profundidad, ves las aguas más claras, menos claras. Pero de noche podías encontrarte con uno de estos bancos perfectamente, encallar y la nave se hundía, ¿no? O rascabas, causabas daños en la nave y te hundías un poco más. Sí, porque para que nos hagamos un poco una idea, era directamente tú podías estar en alta mar y encontrarte esto de arena o incluso como que tú lo has definido antes bien, los atolones, ¿verdad? Porque aquí sí que es verdad que yo añado un poco mi pizca de cinematográfica y es en la película de Piratas del Caribe, en la primera trilogía, no sé si acordáis que hay en un momento donde se va a hacer, creo, se va a firmar un pacto o algo así, es que ahora bien no me acuerdo porque hace muchos años que la vi, donde se ven los barcos de los piratas atracados en alta mar y ellos pues están bueno, supongo que, entiendo que es un atolón o de esto de arena, que es simplemente arena de playa pero sin nada más, que están ahí pues un poco intercambiando el tratado y ese. Y que vaya que esparro con el bote ese sí, de arena también. Correcto. Y es simplemente eso, el agua que se ve y ellos en la arena. Y es muy curioso eso porque eso simplemente te lo puedes encontrar así en alta mar, ¿verdad? A ver, eso no lo vas a encontrar en medio del Atlántico ni claro, como digo en un eso tiene que ser, claro, piensa que estamos hablando de zonas más o menos cerca de la costeras costa, pero sí. Y entonces, bueno, pues si quieres, he traído un par de mapas. Están aquí. Sí, cortamos un momento y os enseñamos unos mapas que ha traído Marina que están muy interesantes y los analizamos un poco. Bueno, pues el primer mapa que he traído es este, que es es un mapa que está hecho en 1709. Uh-huh. Bueno, no, originalmente, esto es una copia, pero bueno, Está muy conseguida. Bueno, es del Instituto Hidrográfico. Lo podéis mirar por internet, el Instituto Hidrográfico vende online también. Y ya está. Como veis, el Triángulo de las Bermudas estaría por aquí, ¿eh? Aquí vemos hay unos bancos de arena que están representados así como marroncito y puntitos. Sí, ya se ven de otro color. Y al final vemos que comparado con las islas son enormes. Sí. Vamos. Y después algo que ya queda más al norte. Que de hecho estamos hablando de un tamaño prácticamente casi, más grande que Portugal. Sí. Y después más al norte, zona de Terranova, ya no sería Triángulo de las Bermudas, pero igualmente me llama muchísimo la atención. Hay unos bancos de arena, marcados también otra vez en marrón o así. Y ese sí que es grande, ¿eh? Que son del tamaño, o sea, son casi el doble de Irlanda, o incluso casi del tamaño de Inglaterra. Sí, en extensión, sí. En la representación. Y... No. Qué casual. Me llama mucho la atención. atención Porque además esto está expuesto en este mapa de qué año puede ser aproximadamente. 1709. 1709. Lo pone aquí. Pero en los actuales no salen. O sea que es una cosa que en ese momento, que era un momento de mucho tránsito, ¿no? Marítimo,
y demás, se viera reflejado en el mapa para que la gente que navegaba lo tuviera en cuenta, pero sin embargo en los nuevos mapas no lo vemos. No. La verdad es bastante curioso y la verdad que el mapa es muy chulo. Sí, la verdad es que sí. ¿Enseñamos el siguiente? Sí. El siguiente, bueno, es una vista diferente. Seguramente por aquí pondrá el año, si no ya lo buscaré. Por aquí. Bueno, tiene otras representaciones, como los horóscopos, las fases de la luna. Aquí también más horóscopos y bueno. Sí, tiene Y algo aquí, el sol y los horóscopos. Creo que esta es una representación más de como para situarte con los astros algo. y eso, un poco más relacionado Sí, con mira esto, aquí. ¿no? Sí, mira. La Tierra. Bueno, no sabría leer muy bien esto, pero sí, o sea, tiene las fases de la luna. Veo que tiene mucho, pues, como los meses y los horóscopos, ¿no? El zodiaco, bueno. Ahora sí, aquí ya el que tú comentabas antes del Caribe me parece que no sale. Aquí no sale el del Caribe. Yo creo que esta representación es más antigua. Es más antigua, que la otra, tiene toda la pinta. El que sí sale y enorme es la representación que vemos en Terranova. Y posiblemente aquí se ve incluso hasta más grande a razón del resto de países y demás, se ve hasta incluso más grande, fíjate. Aquí tendríamos el Reino Unido y fíjate, se ve casi del mismo tamaño. Sí. No sé. Que era una cosa que por lo menos en esta época, en estos años, en estos siglos, la tenían en cuenta, que es cosa que todavía lleva más la atención. A mí la verdad que me llamó mucho la atención y por la extensión, ¿no? Y además que sí dicen que eran visibles, o sea, que llegaban como a verse estos supuestos bancos. Y, bueno, ahora seguimos comentando. Bien, seguimos. Bueno, lo de los mapas, bueno, es una cosa como curiosa, ¿no? En plan, bueno, primero que vemos las representaciones como son muy diferentes, ¿no? Las actuales, incluso las escalas, ¿no? Pero a la vez, pues, al ser a mano alzada, lo preciso que es. Hecho. A mí me llama la atención, pues, que se hablen, pues, de estos... de estos bancos o islas que desaparecen de una forma pues tan real y hoy en día pues por ejemplo la del norte esta que veíamos de la zona de Canadá coincidiría un poco con lo que dicen que aparece de el continente Sargazo, continente creo que lo llaman, sí, o el mar de Sargazo. El mar de Sargazo me parece que me suena que es el mar de Sargazo y es un tema curioso que yo no lo conocía, me lo explicaste tú. Y la verdad que no eso es una de estas, ¿no? Porque es una cosa que de la nada sí que aparezca, que se pueda ver y demás. Era un tema que no conocía, la verdad, y es bastante curioso. Si queréis también algún día ahí podéis apuntar y podemos hablar un poquito. Es como, bueno, que aparece una extensión de algas enorme, aparece, desaparece, un poco como en el Pacífico esto que dicen de una isla, bueno, isla no, también dicen un continente de plásticos. La de Sargazos, claro, me da más. No deja de ser algas, pues obviamente se descomponen y desaparecen. Luego es verdad que también en esa época pues, se habla mucho, ¿no? Sobre las islas estas fantasma que aparecían, que se podían ver en ciertos momentos. Luego también... Es que hay que trasladarse un punto al punto también histórico, ¿no? Donde también en ese momento pues había mucha superstición, mucho misterio, ¿no? En ese aspecto de cosas así un poco como paranormales, ¿no? Es verdad que tú y yo también antes hemos comentado fuera de cámaras lo del tema de los animales, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo animales del tipo el kraken, seres mitológicos. Sí, los seres mitológicos y demás que eran muy propensos a hablarse en esa época y a tener ciertas supersticiones, ¿no? Sobre ellos. Sí, y a mí me parece algo muy interesante. El kraken no deja de ser como una especie de un calamar gigante que hundía barcos. Al final, a día de hoy sabemos que los calamares gigantes existen. Sí que suelen estar pues a grandes profundidades, o sea, no, digamos que no afectan. Pero claro,
Pensemos en barcos de unos 25, entre 25 y 40 metros de aquellas. De madera, además. De madera. Igual que, yo que sé, Moby Dick. Una ballena que hundía barcos. Claro, es que un barco de esas dimensiones, de madera, solo que una ballena pues también de hasta unos 30 metros o 20, sí, salte encima, ya ves, lo destroza. Y más entonces, es lo que decimos, que en esa época que ya ves tú, habría barcos de todo tipo, habría barcos que estaban en mejores condiciones, y habría barcos que estarían, que les faltaba cualquier de estos para hundirse, ¿no? Sí, y un calamar gigante, bueno, pues no sé, nunca he visto uno, pero sí, es que pues son enormes. Pueden hundir una nave de ese tamaño, sí, ¿no? Obviamente hoy en día, pues con un portacontenedores de 400 metros, pues pobre la ballena o el calamar que se encuentren con él, no, pero de aquellas era posible, y yo supongo que por eso pues aparecen en muchos mapas, vemos representaciones en medio del mar pues de un pez horrible, o, sí, o del kraken, y al final, bueno, eran miedos, ¿no?, que tenían de aquellas, o a lo mejor era también mucho el desconocimiento de la época, que no es el conocimiento que hoy en día. También había, bueno, tú lo sabes, ¿no?, que pues, especialmente los marineros son muy supersticiosos. También son muy de esto incluso, ¿no?, a pasar por según qué zonas o tal, por miedo de cosas así que hay. Y yo creo que un poco en esto, ¿no?, de los bancos, a lo mejor de arena, por darle la explicación, ¿no?, de que bueno, y mal presagio, y yo creo que a día de hoy aún hay mucho. De hecho, es muy interesante la de supersticiones marineras que hacemos, sí, y no hacer esto porque es mala suerte, mala suerte. Sí, para hacer un poco de... muchas, ¿eh? Yo creo que eso, para hacer un poco de publicidad, ¿no? Eso fue el que tocamos en el primer programa, ¿no?, del podcast, si no me equivoco, el tema de las supersticiones. Sí. Que por cierto, si todavía hay gente que ha empezado a seguir hace poco el canal, el primer programa fue con Marina y tocamos el tema marítimo, y uno de los temas de los que hablamos fue las supersticiones, la verdad, también, que hay muchas y muy curiosas, ¿verdad? Cuento una que es graciosa. Silbar en un barco da mala suerte porque atraes los malos vientos, pero si hay mal tiempo, ¿sabéis qué trae buena suerte? ¿Qué? A ver. Izar ropa interior femenina en el palo. Sí, me parece eso, creo que me suena, sí, creo que la comentaste porque me suena bastante, a mí es que me hace gracia, la verdad. Es como sin sentido, en verdad. Y es curioso. Pues bueno, nada, no sé si quieres apuntar algo más sobre este tema o el desencanto que te ha llevado. Bueno, después también quería añadir, ya un poco a efectos también de conclusiones finales, ¿no? Uh-huh. Creo que también se habla mucho de errores en las brújulas y de que se pierden, cierto, se desorientan y demás. Creo, o sea, puede ocurrir, ¿eh? A mí me ha pasado de que, sobre todo de la giroscópica, estás navegando, se estropea y eso empieza a girar así. No es nada magnético ni nada, sino que un instrumento, un aparato se ha estropeado y ya está. Y te puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? En el Triángulo de las Bermudas. Después hay otra cosa. Bueno, yo soy compensadora de aguja y a lo mejor pues he estudiado un poco más sobre este tema. Bueno, todos los marinos y también los que naveguéis, pilotéis aviones, sabéis que no es lo mismo el norte magnético que el norte verdadero, ¿no? Y que hay que ir calibrando, que hay que calibrar las brújulas, ¿no? Pero que hay que ir calculando esta corrección para realmente saber en qué rumbo estás llevando, ¿no? Entonces, si esto no lo vas haciendo, vas acumulando un error muy grande. Y en un barco, por ejemplo, que navegue, pues, no sé, de Galicia a Puerto Rico o a Miami, vas acumulando el error de no ir solo corrigiendo la aguja magnética, ni ir teniendo en cuenta la diferencia que hay de rumbo. Uh-huh. Al final piensa que a lo mejor en un día estás acumulando unas 10-12 millas de desfase, ¿no? Eso implica que, yo qué sé, pues si tú estabas pensando que vas en línea recta, estás yendo así. Pero es que a lo largo de
una que semana. exageradamente a lo mejor te piensas que estás yendo a Florida y estás acabando ya en Cuba, ¿no? O más Sí, o incluso por hasta eso, más, o más que abajo, a lo ¿no? largo de una semana o más días estás acumulando ya un error pues de a lo mejor 70, 80 millas. Y claro, tú piensas que estás yendo a un punto y te esperas encontrar, pues no sé, un pico de no sé qué o la iglesia de no sé cuántos como referencia y al final estás encontrando otra cosa y un poco eso de... es que lo que se supone que tenía que ver no lo estaba viendo, no sabía dónde estaba. Claro, es que estás en otra parte. Yo es que la navegación siempre la he tenido como algo bastante complicado, ¿no? En especial, bueno, ahora sobre todo porque hay muchos instrumentos, ¿no? GPS y demás, pero sobre todo en época trasladándonos un poco a la época esta del 1600, 1700, ¿no? En especial el Caribe y tal, que había mucha navegación y tal. O sea, esa manera de poder orientarte, porque yo, por ejemplo, soy una persona que se orienta, considero que me oriento muy bien, pero yo tengo como orientación siempre fijarme en puntos clave. A lo mejor yo sé por aquí he pasado porque he visto, yo qué sé, una rama partida, no sé qué, o he visto en una montaña, no sé, esto con forma de algo. Y yo con eso pues ya me quedo y con eso quizás me voy orientando si tengo que volver a pasar por ahí. Pero claro, en alta mar, ¿en qué te fijas, sabes? Bueno, pues los astros, las estrellas, pero que yo creo que a veces, o sea, creo que los antiguos marinos eran unos cracks de la navegación y bueno, es increíble la precisión que puede tener alguien que sabe con un sextante saber posicionarse. Pero no deja de ser, que quieras o no, no te puedes situar cuando a ti te dé la gana, porque, Claro. porque si está el cielo tapado de nubes, Claro, si está ya no te encapotado posicionas. ya no tienes el O sea, ya no hay astros, ya olvídate. Y a veces, lo sabemos, ¿no? Si tú pillas un temporal mal tiempo, a veces te puede durar días, no es una cosa de un ratito y ya me posiciono un rato. O sea, yo creo que muy antiguamente llegaban a los sitios un poco por casualidad. No. Aparte de la casualidad y que eran muy buenos, siempre contemplaban este error, pues a lo mejor tenían pensado ir a Cuba y acababan pues casi en Brasil y después ya iban bordeando costa, ¿no? Sí, bueno, es un ejemplo Sí, exagerado, bastante exagerado, sí. pero por ahí sí, pero que no era tan fino como rumbo directo y llego. Era pues un poco... Bueno, y de hecho así descubrieron muchas islas, ¿no? Porque iban a un sitio y acababan en otro. Exactamente, sí. Bueno, yo antes de ir cerrando, ¿no? Un poco el tema con el podcast, ¿no? Con las conclusiones y demás, sí que es verdad que me gustaría apuntar una última cosa para reforzar un poquito, hablando de esto, sobre todo con estos últimos casos que quizás el misterio no lo hemos tocado tanto, pero sí que es verdad que hay que recordar que el Triángulo de las Bermudas no deja de ser una zona misteriosa, ya no solo por las desapariciones, ¿no? De estas naves, tanto por aire como por mar, sino que además es una zona donde hay bastante avistamiento ovni, sobre todo de ovni híbrido, ¿no? El ovni híbrido es el que digamos que sale del mar y bueno, luego al final pues se va al cielo, o incluso de observaciones de ovnis en el cielo. Es bastante común, hay que recordarlo, y luego eso también hay gente que con eso le da cierta explicación a muchos casos, como por ejemplo el tema de las desapariciones de barcos, porque igual que por ejemplo hay mucha el tema, para la gente que le gusta el tema ovni, el tema de las abducciones y demás, pues esto también se relaciona un poco con los casos de los barcos y demás, y le da una explicación a las desapariciones de algunos barcos y de gente, ¿no? Luego también está el otro tema, que dicen que es una zona donde, bueno, tú y yo también antes lo hemos comentado, que hay una distorsión, donde dicen que hay una distorsión espaciotemporal, ¿no? Donde muchas veces incluso los barcos se meten y dicen que para ellos ha pasado media hora y luego sin embargo ha pasado más tiempo, incluso hasta días. O por ejemplo también el otro tema que apuntamos oye, contacta contigo por radio, torre de control, ¿no? En un avión. Oye, ¿dónde has estado? Que no has dado señal desde hace 3 horas. Dice, no, 3 horas, ¿no? Dice, si me hace media hora que di la última señal. Dice, aparte que aquí puedo corroborarlo con el fuel, ¿no? Que el de esto, ¿no? El depósito que he gastado. No he podido estar 3 horas dando vueltas por ahí porque he gastado lo que he gastado. Y no deja de ser también un poco peculiar, ¿no? Esto que también de lo que se habla, ¿no? El Triángulo de las Bermudas.
Sí, no sé hasta qué punto también es el alimentar el mito. Después también, yo al final creo que es por estadística una zona donde van a haber más siniestros marítimos y también aeronáuticos. Y después también pienso que al final, como bien, y creo que lo dijiste tú también en el anterior podcast o lo has comentado en alguno, yo no sé, no conmigo, pero que al final el mar o los océanos son muy desconocidos. Solo conocemos un 5% sí, es verdad. Conocemos muy poco. De hecho, hay una famosa frase, ¿no? Que no sé ahora mismo de quién es, pero sí que se dice, ¿no? Que se desconoce más del propio mar o el propio océano, ¿no? En especial, sobre todo de los fondos de las zonas abisales, que incluso del propio espacio, ¿no? O sea, dicen, conocemos menos de nuestro propio planeta que incluso de lo que tenemos alrededor de nuestro planeta. Y eso es curioso. Creo que en cuanto a luces y cosas que puedes ver, o sea, ya no es solo en el Triángulo de las Bermudas. De hecho, en el primer podcast, como decía Alberto, comentó un caso y es navegando entre Ibiza y Barcelona, o sea, aquí al lado, ¿sabes? Entonces creo que el misterio es el mar en sí, el océano en sí. Sí. Y que lo desconocemos, ¿no? Sí, es verdad, eso sí que es cierto porque hay mucho misterio en torno sobre todo al Triángulo de las Bermudas, pero sí que es verdad que el propio océano en este caso es un misterio como en sí, ¿no? El mismo. Y la verdad que yo creo creo que a la vez es eso lo que a lo mejor nos llama tanto del mar a los marinos, ¿no? Eso que tiene algo que engancha. Sí, ese misterio, ¿no? que desprende y demás. Yo sí que es verdad que voy a hacer una lanza a favor, ¿no? del Triángulo de las Bermudas. Sí que es verdad que en especial por estos casos que hemos podido tocar, sí que reafirma mucho que la estadística no beneficia al misterio, porque es lo que hemos comentado al principio, que es una transitada, ¿no? Donde bueno, pues hay muchos barcos, hay muchos vuelos y tal, y claro, pues todo eso propicia que la estadística pues de accidentes y demás y desapariciones sea más alta, pero no le beneficie en este caso. Pero yo sí que, ya digo, quiero lanzar esta lanza a favor del misterio de que, pese a esto, sí que es verdad que hay muchos casos de desapariciones y de cosas que al final no se les acaba dando una explicación que contente a todo el mundo, porque no dejan nada, es como algo que desaparece y se acabó, porque es lo que decimos, volvemos un poco al principio, ¿no? El vuelo 19, estamos hablando de 5 aviones pequeñas y luego una hidroavión de un tamaño considerable, donde no consiguen encontrar nada. Luego también vamos otra vez a lo del barco, ¿no? al USS Cyclops, que lo mismo, también desaparece un barco considerable, ¿no? Con una tripulación muy considerable, y también desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Y estos son los casos que hemos tocado, pero como estos hay varios, ¿no? Luego hay algunos un poco más alimentados por el misterio y demás, de ya no desapariciones, sino de apariciones en un punto. Luego parece que ellos han vivido poco tiempo e incluso han desaparecido, que eso también lo podríamos algún día tocar y demás. Pero yo creo que, aunque sí que es verdad que se le ha dado mucho bombo, ¿no? Por el tema del libro y demás, yo creo que algo de misterio sí que todavía, una pequeña parte sí que aguarda. Yo quería mencionar uno que al menos en, digamos, este lado del mundo no es tan conocido, y a mí me llama mucho en cuanto a misterio, porque sí que veo que es el Triángulo del Dragón. Sí, lo que hemos comentado también. Que está en Japón, en Asia. Sí que es verdad que vuelve a coincidir una zona de alta afluencia de tráfico, o sea, va a haber más siniestros, pero sí que, y creo que en cuanto a OVNI y así, creo que tiene bastante, bueno, OVNI, misterio o fenómenos raros que pasan. Creo que tiene bastante historia detrás. Me parece un buen melón que podríamos abrir en futuros programas, así que si estáis ahí y os ha gustado, pues también dejadlo por comentarios, porque
sería un tema interesante de tocar que tú me has comentado, ¿no? El triángulo del dragón, ¿no? En la parte asiática, pero luego también me habías comentado que había otro aquí más cerquita de casa, que serían en el propio Mediterráneo, que ¿cuál era? ¿Verdad? Bueno, dicen que en el estrecho de Messina pasan cosas. También. Así que nada, pues si vemos que gusta y os interesan este tipo de misterios, pues nada, dejadlo por ahí abajo, comentadlo y bueno, pues podemos tocarlos en futuros programas, porque bueno, también es una cosa que a nosotros también nos gusta mucho y nos sí, entretiene a mí, mucho. Obviamente me encanta. Nos entretiene pues buscar este tipo de misterios, buscar información, recopilar y tal, también es interesante. Bueno, yo no sé si tienen alguna cosita más para añadir, para ir cerrando. No, bueno, invitar también, aparte pues, de si os interesan los casos estos que hemos comentado, si alguno de los oyentes conoce algún caso, alguna cosa, algún siniestro marítimo o algún suceso interesante, pues también a lo mejor pues puede ser interesante comentarlo, ¿no? Aparte de los que nosotros propongamos o conozcamos. Sí, es muy buena idea. Es lo mismo que he comentado antes. Sí que si os gusta algún tema en específico relacionado en especial con este mar, que Marina lo conoce muy bien, pues nada, ponedlo por ahí abajo en comentarios y ya nosotros pues ya lo hablamos entre nosotros. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa. La verdad ha estado muy chulo. El tema la verdad que teníamos ganas de tocarlo. Sí. Y nada, pues comentaros como siempre el tema de las plataformas de audio, pues nos tenéis en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Para escucharnos y vernos, pues YouTube, como siempre. Y luego, pues en redes sociales nos tenéis en Instagram, TikTok y X. Luego, una vez más, también quiero recordar pues los sorteos que vamos a ir haciendo con nuestro sponsor Alfreda, que iremos sorteando en cada programa algo de las cosas que nos enviaron, que ya las podéis ver en un reel muy muy chulas. Haremos una pequeña preguntita relacionada con el programa para que la contestéis, que veamos que habéis interactuado al menos con el programa. Y nada, espero que os haya gustado. Nada, hasta la próxima, Marina, ¿qué te parece? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más. Pues nada, Adiós. Hasta la próxima, chao. No os olvidéis suscribiros, darle like y a compartir. Hasta luego.